Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Lógica ilegal en 7º grado. Matthew quería participar en un concurso de poesía. Pero en lugar de enviar sus propios escritos, su madre le sugirió que presentara un poema de la escritora Anne Ashford. Pero primero tenía que entender el poema y gustarle. Según su lógica, una vez que alguien disfrutaba y entendía un poema, se convertía en suyo. ¿Y qué pasa si descubren que él no lo escribió? Lo peor que podían hacer era llevarse el premio, y eso no es para tanto. Resultó que, al usar el poema de Ashford, Matthew ganó la competencia. Este tipo de lógica puede sonar extraña, pero Katie McConaughey tuvo una educación difícil. Tuvo que soportar muchas situaciones que no le parecieron justas, por lo que tuvo que crear su propia marca de valores, la lógica ilegal, como la llama Matthew. En cierto modo, su realidad alternativa estaba preparando a Matthew para la narración creativa que haría como actor. Matthew y sus hermanos se criaron con la lógica ilegal. Pero la versión de su padre era aún más dramática. Según él, llegó un momento en que cada niño tenía que enfrentarse a su padre para poder ser un hombre. Para el hermano mayor de Matthew, Mike, este enfrentamiento se produjo cuando tenía 22 años. Para entonces, Mike había seguido los pasos de su padre para convertirse en el vendedor de pipas número 1 de la empresa. Una noche, después de beber cervezas en el granero, a papá se le ocurrió la idea de enrollar pipa. Así es como se llama cuando vas al taller de tuberías de un competidor a altas horas de la noche y robas una de sus pipas. El problema era que papá quería robarle una pipa a Don Knowles, que era uno de los mejores contadores de Mike. Mike se negó, pero Jim no iba a dejar que se diera por vencido tan fácilmente. Si Mike pensaba que era lo suficientemente hombre como para ir en contra de los deseos de su padre, tendría que luchar. Mike no quería hacerlo. Medía 5 pies y 10 y 180 libras, mientras que Jim medía 6 pies 4 y 265 libras, pero su padre no le dio muchas opciones una vez que le dio un puñetazo en la mandíbula. Tumbado en el suelo del granero, Mike vio una tabla de madera de 2×4, que agarró y la balanceó contra un costado de la cabeza de su padre. Aturdido y con sangre goteando de sus oídos, Jim respondió con otro puñetazo que hizo que Mike volviera a caer al suelo. Esta vez, Mike cogió un puñado de tierra, y se lo tiró a la cara a Jim. Ahora cegado momentáneamente, Jim todavía estaba listo para luchar. ¿Dónde está mi hijo que no quiere hacer rodar la pipa de Dan Knowles con su padre? Mike le advirtió a su padre que volvería a golpearlo con el arma de 2×4 si no paraba, pero Jim solo siguió dándole huevos. Así que, por supuesto, Mike atacó a su padre con otro golpe en la cabeza. Solo entonces Jim se puso de pie, se limpió las lágrimas de los ojos y abrazó a Mike. A partir de entonces, fueron iguales. Cambiando roles pasaron otros 5 años antes de que Matthew tuviera su tercer sueño húmedo no sexual. Para 2005, ya había protagonizado una serie de comedias románticas exitosas. Nunca había tenido nada en contra de este tipo de entretenimiento, pero mentiría si dijera que son gratificantes desde el punto de vista creativo. En ese momento, era el momento de pasar otra página en su vida. Y así, casi como un reloj, llegó el tercer sueño húmedo, solo que esta vez fue diferente. Esta vez, Matthew tenía 88 años. Estaba sentado en un porche, y frente a él había un gran camino en forma de herradura. Llegaron 22 mujeres con 88 niños. Todos los niños eran suyos y se reunieron para tomarse una foto con su padre. Cuando la cámara tomó la foto, vino y se despertó. Era un recordatorio para Matthew de que siempre había querido ser padre. De hecho, era una de las únicas cosas de las que había estado seguro en toda su vida. Ahora, a mediados de sus 30 años, era el momento. Pero también había llegado el momento de adoptar un nuevo enfoque. En lugar de buscar a la mujer de sus sueños, iba a dejar de buscar y dejar que sucediera. Y por supuesto, fue entonces cuando llegó Camila.
Fue uno de esos momentos en los que la ves desde el otro lado de un restaurante abarrotado. Ocurrió en el Hyatt Club de Sunset Boulevard, y en cuanto la vio, Matthew supo que tenía que conocerla. Así que se acercó a su mesa, y se ofreció a hacerle una margarita perfecta. Al final de su primera cita, Matthew estaba seguro de haber conocido a la sirena que lo había saludado en el río Amazonas. De alguna manera, había encontrado su camino en las aguas del Pacífico y en Hollywood. 15 años después, sigue siendo la única mujer a la que quiere darle los buenos días. Fue con Camila a su lado que Matthew decidió redefinir su carrera. Le dijo a su agente que había terminado con las comedias románticas, y que no quería ver otro guión de una en su camino. Esto era arriesgado porque Hollywood puede olvidarse fácilmente de alguien que rechaza demasiadas de sus ofertas, pero nunca hubo duda de que era lo que tenía que suceder. Le llegaban ofertas de más de $14 millones para protagonizar comedias románticas, pero no había dado ningún resultado. Luego, las ofertas cesaron por completo. Matthew se quedó sin trabajo durante 2 años. Pero durante ese tiempo se convirtió en padre 2 veces, así que no es que no estuviera ocupado. Y finalmente, Hollywood comenzó a verlo como algo nuevo y emocionante. Empezó con The Lincoln Lawyer y luego Killer Joe. Pronto su viejo amigo Richard Linklater lo llamó para un papel en Bernie. Luego, Jeff Nichols escribió un papel en Mood explícitamente para él, y Steven Soderbergh lo eligió para Magic Mike. La gente empezó a hablar de Inconnaissance. Lo que no sabían era que Matthew acuñó el término él mismo, en una entrevista para MTV. Salvaje y esencial. Dallas Buyers Club era diferente a otras películas. Matthew había leído el guión en 2007, y se empeñó en interpretar el papel principal de Ron Woodruff, un personaje de la vida real que durante su vida había creado su propio programa de distribución de medicamentos contra el VIH. Pero no fue hasta enero de 2012 que la producción finalmente comenzó a avanzar, cuando el director canadiense Jean-Marc Vallée se unió al proyecto. A Vallée le preocupaba lo apropiado que era Matthew para el papel. Después de todo, era conocido por estar en buena forma. ¿Cómo iba a ser el adecuado para interpretar a un hombre con VIH en Estadio 4? Pero Matthew le aseguró que se ocuparía de ello. Hicieron un plan para estar listos para octubre de 2012. Durante 5 meses, antes de la producción, Matthew perdía 2,5 libras cada semana. Su dieta consistía en 3 claras de huevo para el desayuno, y para el almuerzo y la cena comía 5 onzas de pescado y una taza de verduras al vapor. El lado positivo es que podía tomar todo el vino que quisiera. La dieta tuvo el efecto deseado, y semana tras semana Matthew bajó de peso. Cuando pesaba 157 libras, filmó un par de días de trabajo en la película de Martin Scorsese El Lobo de Wall Street. Interpretó a un corredor llamado Mark Hanna cuyo secreto del éxito era la cocaína y las prostitutas. Eso era todo lo que necesitaba saber para entrar en el espacio mental de ese personaje. Fue capaz de salirse completamente del guión e interpretar lo que él llama un riff-rap musical de loco a lo maravilloso en su escena con Leonardo DiCaprio. En cuanto al papel de Ron Woodruff, Matthew pudo obtener una visión más directa. La familia de Woodruff tuvo la amabilidad de recibirlo en su casa, hablar con él e incluso prestarle el diario de Woodruff, y las 10 horas de grabaciones de voz que había hecho. Estos revelaron una cantidad asombrosa sobre Ron. Todo esto, junto con la sensibilidad de Vallée detrás de la cámara, ayudó a Matthew a ofrecer una actuación que le valió elogios y premios. No estaba de más que, mientras la campaña de premios continuaba, todos los domingos por la noche había un nuevo episodio de True Detective, en el que Matthew se dedicaba a investigar a uno de sus personajes favoritos, el mejor detective que había conocido, Rustin Cole. True Detective también le dio la oportunidad de trabajar con su buen amigo, su hermano de otra madre, Woody Harrelson. Finalmente, Matthew estaba encontrando una satisfacción constante en su trabajo. Estaba profundizando, creando personajes únicos desde adentro hacia afuera, contando historias que eran salvajes y esenciales.
poniéndose en el lugar correcto para obtener luz verde y aprovecharla al máximo. El secreto de su éxito, según sus propias palabras, ha sido relacionarse con lo inevitable. Lo único que es inevitable para todos nosotros es que este viaje terminará algún día. Pero la forma en que vivas tu vida depende de ti, es relativo. Esta ha sido la historia de Matthew hasta ahora. Ahora es el momento de aprovechar la tuya al máximo. Abrazar la soledad. En 1988, Matthew estaba en racha. Lo habían votado como el más guapo de su clase, y salía con la chica más guapa de su escuela, así como con la chica más guapa de la escuela del otro lado de la ciudad. Como estudiante de último año de secundaria, las cosas se veían bien. Todas las mañanas, llevaba su camioneta al estacionamiento y entretenía a sus compañeros de clase. La camioneta tenía un megáfono instalado en la parrilla delantera, para que pudiera recostarse en su asiento y decir cosas como: «Mira los vaqueros que lleva Kathy Kukoi, se ven muy bien». Pero las cosas cambiaron una vez que terminó el instituto. En busca de aventuras, Matthew se inscribió en el Club Rotario para pasar un año en Australia como estudiante de intercambio. Desde el principio, las vibraciones eran ominosas. Fue recibido en el aeropuerto de Sydney por la familia Dooley, el patriarca Norvell Dooley, su esposa Marjorie y uno de sus 2 hijos, Michael. Mientras Norvell los llevaba a todos a casa desde el aeropuerto, las expectativas de Matthew se ajustaban constantemente. Pensó que la familia Dooley estaba en Sydney, pero pronto el horizonte de la ciudad se desvaneció en la distancia detrás de él. Al principio, Norvell explicó que en realidad vivían en Gosford. Pero entonces las playas de Gosford desaparecieron tan rápido como lo había hecho Sydney. Norvell luego le dijo a Matthew que Gosford tenía una moral floja, razón por la cual vivían en Toukley. Bonita vida en el campo en Toukley. Pero Norvell siguió conduciendo. Toukley es un buen lugar, amigo, pero un poco grande para nuestro gusto. Pronto, las playas y la mayoría de los signos de civilización quedaron muy atrás. La última señal que vio Matthew fue de Warner Vale. Población 305. Cuando llegaron a la casa de los Dooley, no había otras casas a la vista. Con un entusiasmo desbordante, Norvell sonrió: «Bienvenido a Australia, Matthew. Te va a encantar». La verdad es que fue una pesadilla que duró un año. Sin embargo, fue una experiencia por la que Matthew sigue agradecido hasta el día de hoy. Matthew nunca había experimentado el tipo de soledad y aislamiento que se vio obligado a soportar en Australia. Pero había hecho una promesa al Club Rotario de que aguantaría todo el año, incluso le había dado la mano, y no iba a faltar a su palabra. Así que Matthew aguantó. Para ello, se dio cuenta de que necesitaba estructurarse. Así que se desafió a sí mismo. Practicaba el vegetarianismo y abstinencia. Comenzó a considerar la idea de convertirse en monje y dedicar su vida a liberar a Nelson Mandela. Fue un desafío como ningún otro al que se había enfrentado antes, pero lo superó todo el año. Pasaría algún tiempo antes de que se diera cuenta, pero la miseria y la soledad de Australia fueron, en última instancia, una experiencia positiva. Nunca antes se había visto obligado a mirar hacia adentro y tratar de averiguar quién era realmente una vez que le quitaste las novias, la familia y la popularidad. Mirando hacia atrás, puede ver que este viaje ayudó a formar el hombre en el que se ha convertido. Cambios de carrera. Al regresar de Australia, Matthew tenía la vista puesta en Dallas. En particular, veía a la Universidad Metodista del Sur como el siguiente gran paso en su vida. Pero su padre no dejaba de preguntarle: ¿estás seguro? ¿Qué hay de ser un Longhorn? Hablaba de la mascota de la Universidad de Texas en Austin. Matthew se había postulado a UT Austin, pero en ese momento estaba considerando seriamente una carrera como abogado, por lo que pensó que Dallas ofrecería más oportunidades en más bufetes de abogados. Y, sin embargo, su padre seguía preguntando por UT. Luego, su hermano Pat lo llamó para hacerle la misma pregunta.
Esta vez, sin embargo, Pat arrojó algo de luz sobre la situación. UT era una escuela estatal, mientras que la Universidad Metodista del Sur era privada, y su padre tenía problemas financieros porque el negocio petrolero estaba en declive. Como escuela estatal, UT sería mucho más fácil para su bolsillo. Pat también dio un rotundo respaldo a Austin. Sí. Vas a un bar en Austin, dijo, podrías entrar con chanclas y sentarte junto a un vaquero, una lesbiana y un nativo americano, con una personita sirviendo bebidas. Es tu tipo de ciudad, le dijo Pat. Y así se resolvió. Sin embargo, 2 años después, Matthew no se sentía especialmente bien con la idea de convertirse en abogado. Se dio cuenta de que con toda la educación y la experiencia necesarias, sus 20 años acabarían antes de que su carrera despegara. Por suerte, su amigo Rob Windler le plantó otra idea en la cabeza. Rob había estado leyendo los cuentos que Matthew había estado escribiendo, y le sugirió que le diera una oportunidad a la escuela de cine. La idea parecía casi absurdamente artística e indulgente al principio, pero pronto se arraigó firmemente en su mente. Tuvo que llamar a su padre y decírselo. Esa llamada telefónica no fue fácil. Daba un paseo, intentando pensar qué decir y cuándo decirlo. Decidió que a las 7:30 p.m. Papá habría terminado de cenar y se sentaría frente a la televisión con un cóctel a su lado. Es un buen momento para dar la noticia. Sudoroso y nervioso, llamó a las 19:36. Hola, amiguito, ¿qué pasa?, preguntó su padre. Trago. Se zambulló y explicó la situación. La facultad de Derecho simplemente no era la adecuada para él. Quería ir a la escuela de cine. Tras 5 largos segundos de silencio, una voz amable y curiosa llegó por el teléfono. Su padre no estaba enfadado en absoluto, solo quería asegurarse de que eso era realmente lo que su hijo quería hacer. Matthew estaba seguro. Bueno. No lo hagas a medias, concluyó papá. Fue la mejor respuesta que Matthew podría haber esperado. Era una luz verde cegadora. Primer descanso. Tan pronto como Matthew comenzó la escuela de cine en UT Austin, supo que era diferente. Las calificaciones no importarían a la hora de encontrar trabajo. Necesitaba hacer algo que llamara la atención de la gente. Así que, aunque no era exactamente el mejor estudiante a la hora de presentarse a todas sus clases, era ambicioso y motivado desde el principio. Firmó con una agencia de talentos local, y consiguió un par de trabajos de poca monta. Pero fue un encuentro casual lo que le dio su gran oportunidad. Matthew iba a menudo al Hotel Hyatt, donde su amigo Sam atendía el bar y le daba bebidas gratis. Una noche, Sam lo avisó. Un tipo al final del bar estaba en la ciudad produciendo una película que pensaban rodar en Austin. El nombre de ese hombre era Don Phillips. Resultó que a Don le gustaba jugar al golf y beber vodka, 2 cosas en las que Matthew también era muy bueno. Emparejó a Don bebida por bebida durante unas horas hasta que el personal del Hyatt tuvo que acompañarlos fuera del hotel. Desde allí se subieron a un taxi y compartieron un porro, y fue entonces cuando Don hizo la pregunta, y le dijo a Matthew que había un papel en la película en el que estaba trabajando y que podría ser perfecto para él. Simplemente preséntese en esta dirección mañana por la mañana, dijo, y coja el guión. La película era Dazed and Confused, una película ahora muy querida escrita y dirigida por Richard Linklater. El papel era para un personaje llamado Gu Oderson, un 20añero que todavía anda por la ciudad, de fiesta con estudiantes de secundaria. En el guión original, Gu Oderson solo tenía 3 escenas. Pero esto empezó a cambiar el primer día de Matthew en el set. Cuando Matthew apareció, tenía su bigote de los 70, su camiseta de Ted Nugent, y un tatuaje de una pantera negra en el antebrazo. Linklater lo miró de arriba a abajo y le encantó. Esto es genial, es Gu Oderson, dijo. Enseguida, el director empezó a tener nuevas ideas.
Matthew y Linklater jugaron por primera vez lo que el autor llama ping-pong verbal, algo que han seguido haciendo a lo largo de su larga amistad. Pronto, Linklater tuvo la idea de darle a Wooderson una nueva escena, en la que trata de ponerle los pasos a una intelectual pelirroja. Linklater le preguntó a Matthew si pensaba que Wooderson estaría interesado en ese tipo de chica. A esto, él respondió, claro, tío, a Wooderson le gustan todo tipo de chicas. Al final, lo que comenzó como 3 pequeñas escenas terminó como 3 semanas de trabajo para Matthew. Sin embargo, en la primera de estas 3 semanas, Matthew recibió la impactante noticia de que su padre había muerto. Una mañana, Jim McConaughey se despertó y tuvo relaciones sexuales con su esposa. Al llegar al clímax, murió de un ataque al corazón. Puede que suene inusual, pero en realidad les dijo a sus hijos, cuando me vaya, voy a hacer el amor con tu madre. Y eso es exactamente lo que hizo. Fama. Si bien Dazed and Confused ayudó a Matthew a llegar a Hollywood, fue otra película que lo convirtió en una estrella. Se trataba de A Time to Kill, una adaptación de un libro de John Grisham dirigida por Joel Schumacher. Al principio, a Schumacher le gustó Matthew como líder del Ku Klux Klan. Pero Matthew estaba ansioso por el papel principal del abogado Jake Brigance. Matthew llegó preparado, incluso había leído el libro en el que se basaba la película. Pero aunque Schumacher admiraba la confianza de Matthew y le gustaba la idea, sabía que el estudio no estaría de acuerdo. Entonces ocurrió algo inesperado. El estudio ya había contratado a Woody Harrelson para el protagonista masculino. Pero de repente lo desestimaron después de que un hombre y una mujer cometieran un asesinato en Mississippi, diciendo que se habían inspirado en la película Natural Born Killers, protagonizada por Harrelson como la mitad de una pareja de asesinos en serie. En ese momento, Schumacher se sentía lo suficientemente generoso como para rodar una escena de prueba con Matthew, y luego mostrarla a los directores del estudio. Era una posibilidad remota, pero Matthew estaba ansioso por demostrar que era el adecuado para el papel. La prueba consistía en la escena culminante del resumen final en la sala del tribunal. Era una escena grande y estaba nervioso, pero sabía sus líneas de memoria. Cuando Schumacher le dijo que empezara cuando estuviera preparado, se lanzó a la escena y llegó en los momentos correctos, tal como debía hacerlo. Pero eso no iba a dejar boquiabierto a nadie. Así que Schumacher le dijo a Matthew que se saliera del guión. Para usar sus propias palabras. Hablar con los jurados imaginarios como lo haría él si este fuera su caso. Creerse a sí mismo como el personaje. Schumacher le estaba dando luz verde. Fue un golpe de genialidad por parte de Schumacher. Matthew se abrió por completo y puso cada onza de sí mismo en la escena. Tanto es así que al final se sintió sudado y enfermo. 2 semanas después, Schumacher lo llamó y le ofreció el papel. Fue, literalmente, un papel que me cambió la vida. El lunes siguiente a su estreno, Matthew ya no podía caminar por la calle en el anonimato para comer su sándwich de atún favorito con más pepinillos y salsa de tomate como acompañamiento. Ese día, todos los transeúntes, excepto un ciego y 3 bebés, lo miraron boquiabiertos mientras caminaba hacia la tienda de sándwiches. Ahora era famoso sin lugar a dudas. Saliendo a la carretera la semana anterior al estreno de A Time to Kill, el 99% de los guiones que le gustaban a Matthew estaban fuera de su alcance. Después, la elección fue suya. Puede parecer un sueño hecho realidad, pero cuando la fama llega tan repentinamente, puede afectar tu sentido de la realidad. Si quieres permanecer con los pies en la tierra, es posible que tengas que tomar ciertas medidas para asegurarte de no caer en el éter. Para Mateo, esto significaba visitar el monasterio de Cristo en el desierto, un lugar sagrado en una zona aislada de Nuevo México. Se le describió como un lugar al que podías ir para reajustar tu perspectiva, que es precisamente lo que quería. Para llegar allí, tuvo que caminar 13 millas y media hasta la puerta principal, donde fue recibido por el hermano André, quien le dijo que el monasterio era un refugio para todos los viajeros.
Pero fue el hermano Christian quien demostró ser el mejor oyente, y eso es exactamente lo que Matthew necesitaba en ese momento. Como le explicó Matthew al hermano Christian, la fama le dificultaba ser el buen hombre que quería ser. Los sentimientos de lujuria y cosificación estaban saliendo a la superficie. Se sentía desconectado de su pasado e incapaz de ver el camino correcto a seguir. En resumen, se sentía perdido. Cuando terminó de desahogarse, Matthew estaba llorando. Pensó que el hermano Christian podría tener algunas palabras severas para él o emitir un juicio severo, pero ese no fue el caso. Escuchó con compasión durante más de 3 horas y, después de una larga pausa, solo dijo 2 palabras: yo también. Ahora bien, este no fue exactamente un consejo que te cambiara la vida. Pero aún así fue una luz verde importante para Matthew. A veces, todo lo que necesitamos es una comprensión compasiva. A veces, saber que no estamos solos es el alivio que puede evitar que nos separemos por completo. Ahora bien, aún pasaría algún tiempo antes de que Matthew aprendiera a concentrarse en lo que realmente importaba. Pero una de las cosas que hizo desde el principio para mantenerse firme fue mantenerse móvil. Compró una casa móvil de 28 pies, y pasó 3 años viajando por todas partes, desde Canadá hasta Guatemala, con su perra, la señora Ud. Si quería ir a ver a The Cult en un concierto en Detroit la semana siguiente, se iban. Si Roger Clemens estaba lanzando un partido en Nueva York el sábado, vamos. Si conseguía un trabajo en el rodaje de una película de Steven Spielberg en Rhode Island, podía aparcar el Airstream e ir andando al trabajo. Pero también podía salir de la carretera y entrar en un parque de casas rodantes en el oeste de Montana, entrar a un bar y pasar una noche increíble bebiendo tequila, compartiendo historias y tirando dados con personas que pudieran mantenerlo honesto y con los pies en la tierra. Asesinando dragones. A principios de la década de 2000, Matthew se sumergió en las aguas de la comedia romántica al coprotagonizar, junto a Jennifer Lopez, The Wedding Planner. La película fue un éxito y rompió una racha de películas de bajo rendimiento, incluidas CDTV y Contact. Matthew se mudó al Hotel Chateau Marmont en Sunset Boulevard, un lugar legendario que había sido el hogar de innumerables estrellas de rock, actores y artistas a lo largo de los años. Mantuvo una cuenta de $120,000 y comenzó a conducir una motocicleta Triumph Thunderbird. Después de una serie de aventuras y transacciones decadentes, Matthew volvió a preguntarse, ¿de qué se trata todo esto? Podrías llamarlo una crisis existencial, pero Matthew prefiere el desafío existencial. Y era un desafío para el que estaba más que preparado. Afortunadamente, a Matthew le ofrecieron el papel perfecto para superarlo. La película era Reign of Fire, y no podría haber estado más lejos de ser una comedia romántica. El nombre de su personaje era Denton Van Zandt y, en palabras de Matthew, era un asesino de dragones apocalíptico y rudo. Para el papel, Matthew decidió afeitarse la cabeza completamente calvo. La razón de ello era doble. En primer lugar, pensó que era apropiado para el personaje, pero, en segundo lugar, la línea de su cabello había estado desapareciendo durante algún tiempo y quería aplicarse un serum, Regenix, que se suponía que funcionaría mejor con la cabeza rapada. También se aisló durante 2 meses en el rancho de su hermano en el oeste de Texas, y siguió un régimen diario de 4 pasos para fortalecer su mente y su cuerpo. Este régimen comenzó con tomar un trago doble de tequila a primera hora de la mañana. Pensó que Van Zandt necesitaría tener su propio aliento de dragón para vencerlo. El segundo paso fue correr 5 millas descalzo por el desierto de Texas. Después de todo, Van Zandt necesitaría tener una piel dura en las plantas de los pies. En cuanto al tercer paso, consistía en perder el miedo a las alturas parándose en el borde de la azotea del granero. Y el cuarto paso fue familiarizarse con la forma de enfrentarse a una gran bestia, como un dragón, atacando vacas dormidas por la noche. Como habrás adivinado, este régimen no duró mucho. A la 6ª mañana, el tequila estaba haciendo que Matthew se sintiera mareado, correr descalzo le producía horribles ampollas y,
por mucho que lo intentara, no podía ni acercarse al borde del techo del granero. En cuanto a las vacas, una de ellas le provocó una conmoción cerebral al 9º día, y sabía que no debía volver a intentarlo. Tras experimentar el dolor y el aislamiento de sus 60 días de entrenamiento como cazador de dragones, y las condiciones extremas de rodaje de la película durante el invierno en Irlanda, Matthew se sentía magullado y maltratado, pero espiritualmente fuerte. El proceso lo había ayudado a eliminar las trampas de la vanidad que lo habían invadido, y lo había hecho sentir más en control de su propio destino. Había llegado el momento de pasar página. Persiguiendo el sueño en su vida, Matthew McConaughey ha tenido 3 sueños húmedos no sexuales. Cada uno llegó cuando su vida necesitaba ser arreglada, y cada uno de ellos dio lugar a un viaje de introspección. La primera ocurrió en 1994, justo después del repentino estrellato de A Time to Kill. En el sueño, Matthew flotaba en el río Amazonas, con anacondas y pitones enrolladas alrededor de su cuerpo. Cocodrilos, tiburones y pirañas volaban en círculos cerca. A lo largo de la orilla del río había una hilera interminable de indígenas africanos. El sueño duró 11 segundos. Era poderoso, casi como una pesadilla. Pero no solo fue un sueño húmedo, sino que también fue una importante luz verde. Matthew rápidamente comenzó a hojear un atlas en busca del río Amazonas. Al principio, buscó en África a las personas que había visto en sus sueños. Un par de horas infructuosas después, se dio cuenta de que el río estaba en Sudamérica. Inmediatamente, supo que allí era a donde tenía que ir. Metió algo de ropa en una mochila, empacó una cámara, un diario y una dosis de éxtasis, y emprendió un viaje de 3 semanas a Perú. Algo le decía que necesitaba flotar en el Amazonas. En el camino, recorrió los Andes, visitó Machu Picchu mientras escuchaba a John Mellencamp en su Walkman, y luego se instaló en un campamento en Iquitos, una ciudad conocida como la capital peruana de la Amazonía. En ese momento de su vida, a Matthew no le gustaba en quién se había convertido. Y así, sentado en su tienda de campaña, cuestionó todo sobre quién era. Comenzó a quitarse la ropa de manera ritual, junto con todos los objetos simbólicos que llevaba puestos, como su amuleto con la bandera de Texas, su colgante con un nudo celta, y 2 anillos que había recibido de sus padres. Sin orgullo. Sin protección. Sin identidad. Verdaderamente desnuda. Se dio un puñetazo en la cara. Empezó a sudar frío. Vomitó hasta que no quedó nada en él. Luego se desmayó. A la mañana siguiente, se despertó, sintiéndose rejuvenecido. Se puso algo de ropa, preparó té y salió a dar un paseo, sintiendo un nuevo tipo de energía corriendo por su cuerpo. Al doblar una esquina en la jungla, se encontró con una gran bola pulsante de colores neón que flotaba sobre el suelo fangoso. Era impresionante. Tardó unos instantes, pero luego se dio cuenta de lo que era, una enorme masa de mariposas enjambradas. Al contemplar esta increíble vista, Matthew escuchó una voz en su cabeza que le decía, todo lo que quiero es lo que puedo ver, todo lo que puedo ver está frente a mí. Por primera vez en el viaje, ya no estaba en un estado de expectativa apresurada. Todo se ralentizó. Miró al cielo y dio las gracias. Cuando sus ojos volvieron a caer en la tierra, se dio cuenta de lo que le esperaba. Un poco más allá de las mariposas estaba el río Amazonas. Más tarde, mientras yacía flotando en él, vio lo que parecía una cola de sirena pasar junto a él, nadando río abajo. Aceptando el desafío, el segundo sueño húmedo de Matthew llegó 5 años después del primero, en 1999. Estaba en Irlanda, cuando acababa de terminar el rodaje de Reign of Fire, cuando ocurrió exactamente lo mismo. Flotando en el Amazonas, serpientes, cocodrilos, una línea interminable de indígenas africanos. 11 segundos. Hecho. Esta vez, estaba seguro de que tenía que ir a África.
Sabía poco sobre el enorme continente, pero mientras buscaba de nuevo en su atlas y en busca de pistas, se encontró escuchando la música de Ali Farka Touré, el músico de blues africano. Dejó el atlas, cogió la funda del CD y miró las notas del libreto. Niafunké, Mali. Ahí es a donde tenía que ir. Matthew reservó un vuelo de ida a Bamako, la capital de Mali, y encontró un guía, llamado Isa, que podía llevarlo por el río Níger hasta Niafunké. Una vez allí, encontró a Ali Farka en casa de su segunda esposa, donde almorzaron y escucharon algunas de sus canciones. Pero cuando se separaron, Matthew se preguntó si este era realmente el destino final. Entonces, inesperadamente, su guía Isa le habló de los Dogon, el pueblo mágico de Mali que ha estado recibiendo la sabiduría de las estrellas desde mucho antes de la astronomía moderna. Ahora vivían en aldeas a lo largo de la orilla del río Níger, en un lugar llamado la Escarpa de Bandiagara. Isa le dijo, creo que este es un buen lugar para ir. Matthew estuvo de acuerdo. Vale la pena mencionar en este punto que Matthew hizo este viaje de incógnito. Le dijo a la gente que su nombre era David, que tradujeron como Daouda, y que era escritor y boxeador. Lo que no esperaba fue que, después de llegar a Bandiagara, comenzó a correr la voz de que había un hombre blanco fuerte en la aldea. Pronto, Matthew se enfrentó a un desafío de Michel, el luchador campeón local. Mierda, pensó. Pero Matthew no pudo decir que no, ni siquiera cuando estaba de pie frente a Michel, con su enorme pecho y un saco de arpillera atado a la cintura. Estaba encendido. Rápidamente se formó una muchedumbre, que gritaba de aprobación cuando los dos hombres entraron en un gran pozo de tierra. El jefe de la aldea desempeñó el papel de árbitro mientras se cruzaban de brazos. El partido duró 2 asaltos, y ambos hombres fueron golpeados contra el suelo varias veces. En un momento dado, Matthew pudo utilizar un movimiento clásico de la WWF, el cangrejo de Boston, en el que un hombre está boca arriba del oponente con ambas manos alrededor de la barbilla, tirando de la cabeza hacia atrás. Pero Michel pudo romper el agarre, arrojar a Matthew al suelo y encerrarlo con una tijera entre sus 2 piernas de gran tamaño. Los dos hombres continuaron luchando en la tierra hasta que ambos quedaron completamente agotados, y el jefe de la aldea puso fin al combate levantando los brazos de ambos hombres en alto. Estaba claro que había un punto muerto, pero Matthew se sorprendió cuando la multitud coreó, Daouda. Daouda. Como explicó más tarde el jefe de la aldea. Matthew ya había ganado en el momento en que aceptó el desafío.